esta serie de directos con una mirada un poco más amplia desde de la funcionalidad, de la función de la personalidad, no solo en comportamiento, en pasión, fijación, que ya iremos hablando, sino también una visión energética de qué está pasando con este cuerpo energético cuando estamos funcionando desde ahí, ¿vale? También aclarar que podremos dar ejemplos así muy desde un descentramiento que se llama aquí o una desintegración. Pero bueno, vamos paso a paso, primero haciendo una introducción, explicando un poco qué es esta herramienta del eneagrama, que si quieres empezar, Morgana. Claro, claro. Sí, bueno, básicamente el eneagrama es una figura de estudio que han desarrollado diferentes autores. Tenemos un exponente que es importante en todo este conocimiento o el estudio del eneagrama, que es Claudio Naranjo, esa persona a través de la cual yo recibí esta información. No directamente de él, pero vamos, su filosofía, ¿no? Él parte de una base que el individuo durante sus primeros años de vida, alrededor del año y medio de vida, va a buscar de manera natural una necesidad de satisfacción, va a encontrar desde el, digamos, hay varios factores que se ven involucrados para que una persona desarrolle cierta personalidad. Y uno de los factores es el contenido energético con el cual la persona viene, la herencia de los antepasados y también toda la información que recibe a través de la placenta o a través de la madre mientras está gestando. Esto se genera como una especie de código en el niño y en los primeros años de vida él va a tratar de subsistir o adaptarse al entorno familiar, a las circunstancias en las cuales vive. Va a tener como manera de saber qué es placentero o displacentero toda esta información con la cual nace, ¿no? Que es el contenido energético, la información heredada y la información de la madre a través de la placenta. Ese va a ser su punto de partida para saber qué es placer y qué no es placer, qué es satisfactorio y qué no es satisfactorio. Entonces, el eneagrama, desde esa figura, nos contempla 9 posibles opciones o 9 posibles personalidades, entendiendo que no existe lo positivo, lo negativo en estas personalidades, sino que simple y sencillamente va a haber una tendencia hacia la sanidad, que vamos a conocer como integración, o la no tan sanidad o insanidad, que vamos a conocer como desintegración, sin ponerle una connotación positiva o negativa, ¿no? Entonces, en este número de personalidades, o en este rango de personalidades, existen 9. Nosotros la sesión pasada vimos ya lo que fue el eneatipo 1 y ahora estamos entrando a lo que es el eneatipo 2. Ambos eneatipos conforman el carácter o están dentro del carácter de los rígidos, ¿no? Entonces, haciendo un poco remembranza de lo que hablamos la sesión pasada, entendemos que ciertas personalidades, como son el eneatipo 1, el eneatipo 2, el eneatipo 8, que ya lo veremos más adelante, entran en esta gama de rigidez, porque básicamente en su entorno, en los últimos 7 años de la infancia, van a terminar de desarrollarse y van a terminar de desarrollar su genitalidad o su sexualidad. Al encontrar ellos que en el entorno donde viven no existe una aceptación abierta a cómo ellos expresan esta sexualidad, van a encontrar que es difícil para ellos poder liberar la tensión, la displacencia, la insatisfacción que puedan encontrar en el entorno de una manera sana. Entonces van a empezar a implotar o a proyectar toda esta frustración o la insatisfacción que se va a encontrar en el caso del eneatipo 1 como ira, en el caso del eneatipo 2 como una sensación muy fuerte de abandono, y la van a implotar en el cuerpo, ¿no? Que era lo que hablábamos la vez pasada. Vamos a encontrar diferentes rasgos que vamos a hablar más adelante en el eneatipo 2, en cómo él o ella implotan esta energía. Pero básicamente el eneagrama es esto, ¿no? Una línea filosófica que te permite a través del autoconocimiento saber cuál es la máscara o la personalidad que estás usando para subsistir al entorno en el que te encuentras o en el que naciste. Muy bien. Añado algunas cosas interesantes también. Lo que comentas, por lo menos en bioenergética integrativa, que es justo esta mezcla entre bioenergética y eneagrama, hablamos del temperamento como eso, como esto que naces, lo que tú narrabas antes, es una característica muy personal.
Y a medida del desarrollo de este primer septenio, o sea, de 0 a 7 años más o menos, van a haber situaciones en la vida, en el entorno familiar y demás, que uno va a interpretar según su propia constitución energética también y su filtro y demás, que se van a ir fijando heridas nucleares, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Hay ciertos sentimientos básicos que se tienen que ir arraigando en el desarrollo de todos nosotros, de los niños, por supuesto, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando no se fija este sentimiento, en el caso de los caracteres rígidos, que es lo que estamos hablando, tiene que ver con el sentimiento básico de seguridad en la entrega, amorosa, placentera, erótica. Eso no queda fijado, ¿ok? Sí. Entonces, a partir de esta carencia, de esta seguridad, uno va desarrollando formas de sobrevivir de alguna forma sin tener esta seguridad. Entonces entran mecanismos de defensa que también tienen que ver con evitar el displacer. Eso es importante saber. Todos los niños, todos nosotros por naturaleza vamos a buscar formas para evitar el displacer. No queremos eso, ¿vale? Estas formas, a medida que vamos creciendo, se vuelven mecanismos de defensa, ¿vale? Claro, en su momento de pequeños nos ha servido para ayudarnos, salir de situaciones, pero después de adultos nos toca como revisar eso y decir, pues ya no quiero funcionar en el piloto automático, ¿no? Quiero tener más conciencia, quiero cambiar, porque ¿cuántas veces no nos pasa es que lo hago otra vez y lo estoy repitiendo otra vez y es que no puedo salir de algo? Pues eso es el mecanismo que una vez y otra aparece para justamente hacernos conscientes y poder trabajarlo, ¿vale? Importante saber que a partir de esta evitación del displacer, que es natural, hay un fenómeno también a nivel corporal que aparece, que es que el niño tiene una necesidad, es decir, según la etapa, va a tener una cierta necesidad física, fisiológica incluso, y entonces hay una tensión en el cuerpo, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa? Cuando esta necesidad no es atendida, el niño no regresa al estado de relajación. Entonces mantiene la tensión, ¿vale? Eso que hace con que, bueno, la angustia se propague, ¿vale? En este eneatipo en específico, bueno, los rígidos, pero hablaremos hoy mucho del 2. Saludos a los que están entrando, gracias. Tiene esta característica muy fuerte, ¿vale? Tiene mucha vivencia de la angustia, pero no a nivel consciente, ¿vale? Es un mecanismo de defensa, la angustia, ¿vale? Y de hecho, perdón. Dime. Sí, de hecho, ahora que comentas esto, observamos precisamente que a consecuencia de esta angustia, el eneatipo 2 va a ser naturalmente o de manera inconsciente un movimiento de retracción, ¿no? De retirarse para evitar precisamente continuar en este proceso de angustia y de alguna manera va a negar o va a estar un poco desapegado de las reacciones emocionales que puedan generarse alrededor de las personas con las cuales está conviviendo. Por ejemplo, en un tema de pareja, el eneatipo 2, en el momento en que empieza a sentir esta angustia por la incapacidad de poder combinar lo que dijimos, erotismo, ternura, con el placer, va a dificultarse muchísimo las relaciones de pareja en un tema de desintegración, por supuesto, ¿no? Va a ser complejo que una persona que usa el eneatipo 2 en desintegración pueda establecer relaciones prolongadas o duraderas precisamente porque el movimiento va a ser de retracción, de volver al estado seguro para él o ella y de esta manera pues abandonar hasta cierto punto, tener cambios intempestivos de conducta, reacciones inesperadas, cambios emocionales bruscos, porque simple y sencillamente la incapacidad de poder lidiar con esta angustia lo va a llevar a retraerse por miedo
a ser dependiente, ¿no? En algún sentido. Claro, y eso nos está enseñando y mostrando el mecanismo de defensa que generó de pequeño. Sí, Claro, sí. yo de pequeño contactaba con eso, me retiraba, me retraía y entonces estaba a salvo. Claro, yo de grande repito el mecanismo sin tener la conciencia de eso. Pero bueno, yendo ahí, vamos a aclarar un poco qué es eso de la pasión y la fijación, ¿vale? Quiero decirles otra cosa, que es que normalmente cuando empiezan a conocer la herramienta hay una tendencia a identificarse muy rápido con pasión y fijación, que está bien, pero luego también puede que nos confundamos un poco, que lo más idóneo sería ir hacia la herida emocional realmente, que hablaba, este sentimiento básico. Eso es como mucho más certero a encontrar. ¿Vale? Es más fácil perdernos en pasión y fijación. Pero voy a explicarles un poco. La fijación son creencias y esas ideas fijas que se crearon, ¿vale? Para salir de esta situación de displacer. Es como el filtro también que yo veo, que yo percibo el entorno, ¿vale? La pasión es la emoción predominante. Y aquí hay algo interesante, porque normalmente al principio, cuando descubrimos la herramienta, hay una dificultad grande de decir, wow, yo normalmente estoy ahí, ¿no? Para el eneatipo 2 es muy difícil el darse cuenta y el asumir que hay mucho orgullo y mucha soberbia. Claro, porque el orgullo te pone arriba. Y oye, cuesta trabajo practicar la humildad, ¿no? Y decir, sí, es mi mecanismo de defensa. Claro, pasión y fijación unen el mecanismo de defensa, ¿vale? La fijación del 2 va a ser el ayudador, es muy servicial también. Hay casi una compulsividad por ayudar, una compulsión por ayudar, sí. ¿Vale? Entonces, claro, ¿cómo puedo yo desde este ser tan servicial y ayudador estar en la soberbia, ¿no? Es como cuesta trabajo encajar eso. Claro. Sin embargo, bueno, dilo. Realmente, perdón, lo que también hay que mencionar que para el eneatipo 2 realmente hay una búsqueda importante de poder, en general con los rígidos, ¿no? Hay una búsqueda de poder. Y entonces, para que ellos realmente reconozcan en otra persona un estatus o alguien a quien respetar, ese poder se tiene que ganar, ¿no? O sea, porque yo soy ostentador de lo que sea que ostenten, y en ese sentido, sus relaciones van a ser hasta cierto punto competitivas, ¿no? Basadas en el orgullo. Y esto nos lleva un poquito a ver que para conseguir esto que ellos quieren van a utilizar mucho la manipulación y la seducción, ¿no? Van a tratar de seducir y de manipular como un medio muchas veces inconsciente para conseguir aquello que quieran conseguir, que es básicamente sentir que son necesitados. La trampa es el servicio, efectivamente, pero en el fondo el mensaje es necesito que me necesiten. ¿No? En la medida que tú me necesitas, yo garantizo la permanencia, la estabilidad, menos posibilidad de ser abandonado. Claro. Y en ese sentido, el eneatipo 2 va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos para entrar a la vida de la persona y buscar cómo satisfacer alguna necesidad de esa persona. Mientras más difícil sea que una persona le necesite, más va a ser el reto para que el eneatipo 2 vaya a buscar de qué manera puede ser parte de la vida de esa persona, ¿no? Sí. Entonces se vuelven muy sensibles, tienen una sensibilidad súper alta para poder identificar cuáles son las necesidades del otro, cuáles son sus carencias, y entran por ahí de una manera, por supuesto, en la desintegración, muy sutil para poder subsanar esas necesidades del otro. Es que es una barbaridad, porque desarrollas una habilidad de escaneo, que es que ves el otro y escaneas y dices, a él le iría bien eso, o sea, es como cuando no hay conciencia, eso es un hábito, es algo natural que hay en ti. Pero claro.
haz así, ¿no? Viendo al otro, pero cuando haces así, dices, no sé qué necesito, no sé, para mí, pues no, yo nada, yo no necesito nada, ¿no? Porque es justamente eso, o sea, estar tan a servicio del otro, estar tan viviendo en el otro aparte, ¿no? Porque eso es una tendencia del ser humano, ¿no? No es vivir en uno mismo, ¿vale? Pero en el tipo 2 vamos, es que es una compulsión si no se trata eso, porque constantemente estoy atendiendo al otro, viviendo en el otro. Y aquí entramos con el tema de la maternidad. Claro, claro. Es una maternidad, ¿no? Dar. Y es una cosa curiosa, porque hay mucho deseo, ¿vale? Las mujeres, bueno, y los hombres también que funcionan como en el tipo 2 normalmente, hay un maternaje muy a flor de piel, ¿no? Muchas ganas de tener hijos y tal, pero si lo miras adentro profundamente, hay mucha necesidad de pertenecer, ¿sí? De crear este vínculo, ¿vale? Entonces, claro, la vida se vuelve en los hijos. Yo ya perdida, no sé quién soy aquí, ¿sí? Vivo todo el tiempo atendiendo. Hay una súper tendencia a la sobreprotección. Hago todo por el niño. Sí, ¿Sí? sí. Claro, porque como aparte es menor, me lo permite. ¿Cómo? Como aparte es menor, es el menor, lo va a permitir, mucho más que un adulto. Claro. Y habrá que entender también que los hijos tienen una función, un tiempo que son como el objeto de deseo de mamá, y eso es natural al principio, ¿vale? Sí. Pero va a ser necesario en su desarrollo ir tomando esta fusión emocional, tendrá que ir deshaciéndose, porque tiene que entrar también la figura paterna. Sí, totalmente. Vale, pero sí, este objeto de deseo se vuelve deseo hasta que tiene 40 años, o sea, si no hay una conciencia, ¿no? Claro, que también va mucho de la mano con esto que hablábamos la vez pasada con el tema del complejo de Edipo, ¿no? Es como una mezcla esta entre la relación afectiva que existe entre la madre y el menor, pero que al mismo tiempo en algún punto de ese desarrollo en la niñez, pues definitivamente tiene que empezar a poner distancia y empezar a validar la figura paterna por la sanidad de la criatura, en donde la mirada de la madre se tiene que volcar al padre para llevar una sanidad realmente, no solamente para el niño, sino para la pareja, en general el entorno, ¿no? Y en el caso del eneatipo 2, pues esto no siempre ocurre, ¿no? Existe una especie de competencia entre el cuidador o la madre, en donde empiezan a tener una competencia el hijo que tiene el mismo sexo que digamos, el progenitor, ¿no? Y empieza una fijación hacia el otro progenitor, que en el caso, por ejemplo, de las mujeres es hacia el padre, donde la búsqueda es conquistar, seducir de manera inconsciente esa figura paterna, ¿no? Y bueno, definitivamente, por ejemplo, en el caso de los duelos, hablando del tema de la necesidad, es muy fácil para el eneatipo 2 perderse en la necesidad del otro. Si nosotros vemos, por ejemplo, en una media de 20 personas que a lo mejor han perdido un ser querido y el mismo eneatipo 2 ha perdido un ser querido, va a ser muy fácil para él perderse en el otro y ayudarle al otro a superar su duelo olvidándose del propio, como si realmente sus emociones no fueran importantes, disfrazando de sentirse egoísta si realmente se ocupa de sí y no de los otros, ¿no? Entonces es muy fácil tener la mirada hacia afuera precisamente en esta búsqueda de dar y entregar. Y aparentemente podría ser una necesidad de servicio desinteresada. Pero existen otros tipos en el eneagrama que realmente pueden prestar o ayudar con un mayor desinterés que el eneatipo 2. El eneatipo 2, en el caso de la desintegración, va a estar buscando siempre una retribución para esta ayuda que da, ¿no? Que es básicamente el sentirse amado, el sentirse querido y garantizar la permanencia en los vínculos. Y una de las cosas más difíciles para el eneatipo 2 es justamente verse en un mecanismo muy específico que también marca la diferencia en los rígidos. El 2 va a usar la seducción
¿vale? Como modus viviendo, o sea, forma de vida, ¿vale? Y no Sí. estoy hablando solo con que quiera algo a nivel íntimo, ¿vale? Pero es un coqueteo, es algo como natural, ¿vale? Eso, por Sí. ejemplo, hay una gran diferencia del eneatipo 1, como hablábamos la sesión pasada, ¿no? Que hay una cosa mucho más recta, mucho más, ¿no? Controlada y tal. El 2 no, el 2 es muy coqueta o coqueto, hay esta, ¿no? Facilidad, pero el mecanismo que es tan difícil de darse cuenta Identificar. es que es seducir, descalificar y abandonar. ¿Vale? Sí. Es complicado para una persona que funciona con este eneatipo asumir eso, pero hay Claro. una tendencia muy fuerte desde el orgullo. Es decir, hay un objeto de deseo, ¿vale? Voy por ello, no es suficiente, ¿vale? Porque claro, como estoy en el orgullo, bueno, para llegar a, ¿no? Hay Sí. una idealización aparte, ¿no? De algo que no llegará. Entonces, claro, cuando como no llega, queda medias según mi filtro, descalifico. Aquí hablamos de la lucha de poder, Sí. ¿vale? Sí. Repito el patrón de la descalificación para luego abandonar, y era lo que tú hablabas al principio de retirarse. Retraer. Sí, Sí. ¿vale? Eso es un mecanismo habitual en un tipo 2. Sí. Sí, ahora tomando un poquito esto que decías del tema de la naturalidad de la seducción, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, si nosotros hablamos de las características físicas, por ejemplo, de un enetipo 1, dijimos que son personas que tienen una mirada viva, pero con facciones muy angulosas, un cuello muy recto, con un aire altivo. Y las personas de enetipo 2, si bien pertenecen al esquema de los rígidos, son personas que van a estar con mucha flexibilidad, ¿no? Con un movimiento muy suave, con un movimiento de cadera muy flexible y abierto, con mucho júbilo y gozo al comunicarse, su mirada, los gestos son mucho más relajados. No existe esta tensión aparente, existe a nivel fascia, a nivel muscular, Sí, más ubicada en el diafragma, sí. pero no necesariamente a nivel musculatura o a nivel pelvis, como en el caso del eneatipo 1, ¿no? Sin embargo, hay tensión en la pelvis, simple y sencillamente no es tan perceptible. A medida que observamos un eneatipo 2 con un movimiento de cadera, por ejemplo, más flojo, va a ir en proporcionalidad la incapacidad para conectarse a nivel emocional. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Sí. Ahora, en el caso de las facciones físicas, por ejemplo, son personas que se les va a ver mucha bondad en la mirada, en la expresión. Inclusive los hombres van a tener ciertos rasgos o características femeninas en la fisonomía, pero también en el comportamiento, ¿no? Porque bueno, personalmente yo voy a ser honesta, ligaba mucho el eneatipo 2 precisamente a la mujer o a la figura femenina, pero realmente encontramos que está en los dos sexos, ¿no? Claro. Entonces los hombres con eneatipo 2 van a tener esta seducción también incluso desde la fisonomía física. Sí, y también hay mucha tensión a nivel columna, ¿vale? A nivel cervicales hay una tendencia a rectificar columna, o sea, las curvas naturales Se normalmente pierden. se rectifican, ¿vale? Es la rigidez, es la contención, y hay un componente interesante que es difícil también de que el propio eneatipo 2 se dé cuenta, que es considerado, por ejemplo, de los rígidos, el más emocional, ¿vale? Sin Sí. embargo, hay una emocionalidad superficial al principio, ¿vale? Sí. No se dan cuenta de la angustia que suelen vivir normalmente. Eso quiere decir que hay músculos que crónicamente estarán tensionados, ¿vale? En el día a día, normalmente glúteos, toda la zona cervical, ¿vale? Mandíbulas. Pero aparte, hay, bueno, es considerado histérico el eneatipo 2, ¿vale? Por eso hablo de una emocionalidad falsa en realidad. Sí. ¿Sí? Sí. Es un mecanismo de defensa realmente la histeria, ¿vale? Sí. Es
la dificultad de atravesar lo que siento, de conectar con la emoción. Entonces es como la olla a presión. ¡Pum! Exploto, ¿no? Y cuando exploto, uf, ya siento como más tranquilidad. Pero esta emocionalidad que a lo mejor un otro rígido, un 1, un 8, diga, wow, está súper en contacto con sus emociones. No, en realidad no. Es un mecanismo justamente para no ir ahí. Sí, sí. ¿Vale? Sí, definitivamente. Ahora, en términos de los rígidos, vamos a pensar o vamos a mencionar que aun cuando tienen esta incapacidad para poder combinar el placer con la ternura, son personas que tienen más facilidad para estar habitando en el cuerpo o habitando la tierra, ¿no? Entonces, en algún sentido podrán ellos canalizar la energía cuando llegan a la integración de una manera sumamente diferente. Tienen más contacto con la realidad, digamos. En el caso de un enatipo 2 que llega a tener un contacto con la emocionalidad, en una desintegración nos vamos a dar cuenta que su tendencia es a la infantilización, ¿sí? A la dependencia. Y ahí es cuando viene el movimiento de retracción, porque se vuelven totalmente niños, ¿no? Ante la incapacidad de poder manejar o verse en el riesgo de sentir el displacer. A mí me gustaría mucho que tú nos platicaras qué enatipo eres a mí, porque ya llegamos a este punto de la sesión y no hemos hablado del tema. Vale, bueno, me gusta contar la anécdota porque creo que sirve mucho de aprendizaje también. Para mí fue mucho aprendizaje. Yo cuando conozco el eneagrama, cuento la anécdota que me regalaron un eneatipo. Anto, te ríes. Me regalaron un eneatipo, ¿vale? O sea, yo hago un test de, yo qué sé, 5 o 6 preguntas, no me acuerdo, y sale algo y bueno, me regalaron un eneatipo, yo no conocía, fui a leer, dije, ah, bueno, esto sí, bueno, vale. Hay cosas que resonaban, pero realmente estuve un par de años creyendo que funcionaba como eneatipo 6. Claro. Habían cosas que no me cuadraban, pero bueno, como que evadía, ¿no? El orgullo, ahí dando vueltas, ¿no? En llegar a eso. Cuando decido hacer la formación ya completa, que estoy hablando de ir ahí a todo eso que duele, a todo eso bueno, que no eres consciente totalmente, aparte una formación que es corporal, porque es una psicoterapia corporal, donde es genuino la experiencia, ¿no? No es solo usar la mente, que claro. Eso es algo que desde que conocí Pránica me había encantado, es decir, quitar un poco el pensar y la mente y ¿no? Entender energía, entender... Y ahí me tocó entender lo que pasaba en mi cuerpo, para que luego viniera a la conciencia. Y bueno, yo estuve todo el curso, porque claro, empezamos de 0 años hasta los 7, y entonces había una necesidad en mí de encajar, ¿no? Que es muy típico del eneatipo 2. Entonces yo 5, no, yo 4, no, yo... Y cada vez, hoy nos reímos en la formación, pero era como, a mí, no, no es, vale. Al final de la formación, claro, llegamos a los caracteres rígidos y bueno, o sea, me caen todos los velos posibles y dije, es que claro, o sea, desde mi soberbia era tan difícil verme y tan fácil ver el otro, ¿no? Juzgar el otro, incluso decir al otro cómo funcionaba, ¿no? Pero girar era una resistencia muy grande. Entonces al final, cuando nos toca leer todas las memorias, a mí me daba mucha risa, porque empezaban así, soy rígida, decía, y una y otra vez hablaba de rigidez, y hablaba de rigidez una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, todos estos componentes de seducir, descalificar y abandonar, he visto mucho en mí. Aparte el orgullo, aparte el ayudar, ¿sí? Es algo que he tenido que regular en mí. Y más desde la profesión, desde el oficio de las terapias, del bienestar, donde acompañas a las personas, ¿no? O sea, ajustar donde realmente yo doy un servicio o donde realmente yo ya me perdí y ya quiero...
sanarte por todos lados, ¿vale? O sea, entré en la desintegración del propio eneatipo, pero sí, funciona como eneatipo 2. Lo que me ha dado una amplitud justo con mis hijos también, ¿sí? De verme ahí encima de ellos aparte, ¿no? Casi, Claro. casi, ¿necesitas a mamá, por favor? ¿No? Entonces, bueno, todo este ejercicio de retirarme de forma saludable, es decir, con amor, con conciencia, pero retirarme y dejar que ellos puedan ser, que eso es otro tema, ¿no? Salir de la necesidad de que sean también como quiero que sean, ¿sí? De controlar. Claro, claro. Sí que es parte de lo rígido, ¿sí? Claro, Nada, el control, el no dejar ser, el no dejar que se equivoquen, o el no tener la paciencia para que eso nos pasa como papás aparte. Bueno, ya lo hago yo porque tú tal, ¿no? O sea, alejarme de eso, de esta compulsividad, ¿no? Es un tema. Y aparte, bueno, con la pareja que hay que trabajar mucha flexibilidad, hay que trabajar mucha vulnerabilidad también en nosotros, porque pasa como todos los rígidos, en realidad, lo que tú narrabas del eneatipo 1 también pasa con el 2, está disociado. Es decir, una cosa es una relación sexual y otra cosa es una relación emocional. Unir eso da un miedo importante. Sí, entonces, claro. Sin embargo, bueno, yo funciono como conservación aparte, que es diferente, en un sentido de que voy a estar en pro de mantener la pareja, aunque pasen cosas, pero hay esta necesidad de conservar, ¿no? De estar en seguridad. Y también el eneatipo 2 tipo conservación tiene componentes fuertes de infantilización, ¿vale? Sí. Diferente del eneatipo 2 a nivel sexual, por ejemplo, que va a ser la femme fatale a todo lo que da, ¿sí? Diferente, pero de los 3 instintos, el de conservación en el tipo 2 es el más infantil de todos. Sí, ahora que comentas esto, creo que es una buena oportunidad de mencionar respecto a los instintos, porque eso no lo hemos hablado antes, ¿no? Entonces, sin entrar mucho en el tema, creo que lo podemos dejar para la siguiente sesión, pero hablar que aparte de la personalidad del eneatipo que una persona pueda sustentar, existen 3 tipos de instintos, ¿no? El instinto social, el instinto sexual y el instinto de conservación. Entonces, no es lo mismo un eneatipo 2 social que un eneatipo 2 conservación. Esto es un factor que vamos a ir sumando en el autoconocimiento. Y a mí me gustaría que tú nos compartieras un poquito cuál fue la clave para que tú pudieras identificarte, o si pudieras darnos algunas claves, en este eneatipo 2. ¿Cómo te diste cuenta tú? Pues evidentemente a lo largo del estudio, a lo largo de la autohonestidad, pero si tú pudieras darle a las personas que nos están escuchando alguna pauta para que puedan hacer ese ejercicio de autohonestidad y descartar o identificarse con la personalidad que usan. Recordemos que no somos la personalidad, pero que usamos. ¿Qué nos dirías? Bueno, yo creo que primero observar en las relaciones el diálogo interno que hay, ¿vale? Cómo yo me estoy, esta charla interna que todos tenemos, si yo me observo, porque a mí me pasaba eso, ¿no? Me relacionaba incluso con personas que acababas de conocer o yo qué sé, y había como esta juez interna desde el orgullo que descalificaba en automático. Okay. Y en automático, eso fue como uno de los clics para mí, ¿sí? Intentar ponerme, yo digo encima del otro, a veces no se entiende, pero bueno, estoy hablando de, no sé, un ejemplo. Voy a una clase de baile de no sé qué. Entonces veo a la maestra y me comparo con la maestra, ¿sí? Y digo, yo haría así, o sea, el diálogo interno, ¿ves? ¿Ves? Aquí yo hubiera hecho tal, aquí hubiera hecho cual, no sé qué. O sea, estoy en comparación e intentando descalificarla.
creo que eso es un super tip. Descalifico al otro. ¿Cuál es el tren de pensamiento que viene? Y más si, bueno, si es una mujer con una mujer o si es un hombre con un hombre, ¿vale? Siempre esta comparación. Porque hay otra cosa clave. El eneatipo 2 va a tener un rasgo oral, o sea, del eneatipo 4, muy fuerte y a la vez muy inconsciente, ¿vale? En el sentido de que sí entra en envidia, disfrazada de yo hago mejor, ¿vale? Pero también hay una tendencia a la desenergetización, que hablaremos de eso en el tipo 4, que tiene que ver que te quedas sin energía. Sí, claro. Pero imagínate para el 2, que es compulsivo por el hacer, por tal, por cual, sentirse sin energía, eso no puede ser, porque estamos hablando de vulnerabilidad. Dime. Y es el displacer, básicamente es el displacer que a toda costa quiere evitar, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu integración? La integración del eneatipo 2. La integración va hacia el 4. O sea, desintegren el 8 cuando entra ya en la histeria que hablábamos, ¿sí? En el... Y es algo que es como un botón que de repente ¡puf! Y tú cuando te das cuenta ya lo has hecho, ¿no? Bueno, los procesos de desintegración son así hasta hacer conciencia, ¿no? Pero la integración va en lo lindo que tiene el eneatipo 4, en lo artístico, en lo auténtico, ¿vale? En la soltura de eso. Bueno, los que me conocen saben que mi primera formación es de teatro, yo soy actriz de primera formación y yo desde que tengo uso de razón he estado en los escenarios cantando, bailando, muy del eneatipo 2, debo decir también, ¿no? De véanme y tal, pero también encontraba mucho bienestar en poder expresarme libremente, claro, había este camino de integración. Pero a lo que voy, lo que decía del rasgo es que sí funcionamos con un eneatipo, pero tenemos rasgos de otros eneatipos. Claro. Y justo el otro día que en un grupo del eneagrama una chica decía, ¿no? ¿Por qué me repela tanto los 4? Una chica eneatipo 2, ¿no? Es algo que es que no puedo con su emocionalidad, con su claro. Se dice mucho en México, lo que te choca, te checa. ¿No? Realmente es porque yo desde la rigidez, emoción, no. Claro. No, es mucho más aceptada la agresividad como medio de expresión, aunque sea insano, que la emocionalidad a nivel ternura, ¿no? Claro. Volvemos a lo mismo, esa incapacidad de poder congeniar la ternura con el placer y la sexualidad al mismo tiempo. Está muy alejado de la ternura. Sí. En ese sentido, si bien uno de los componentes, como mencionábamos al principio, es la carga energética que nosotros, con la que nacemos, digamos, pues a nivel energético encontramos que como fuentes principales de energía o medios chakras, digamos, los fuentes de poder energético que el eneatipo va a tener involucrados en la manera en la que se conduce, igual que el eneatipo 1 va a ser el chakra del entrecejo, con el tema de la manipulación y la seducción, definitivamente el chakra de la garganta, a través de la comunicación, cómo voy a encontrar la manera de llegar, de conseguir, el plexo solar definitivamente, porque dijimos que es el chakra que está aquí en la parte hueca entre las costillas, que dijimos que básicamente controla y regula todo lo que tiene que ver con el diafragma, ¿no? Entonces, hablando de que el diafragma es una zona o un órgano que se va a encontrar afectado después de esta represión que existe a nivel sexual, a nivel poder liberar las emociones apropiadamente, el chakra del plexo solar va a estar afectado y definitivamente el chakra sexual, porque pues es el origen de cómo se gesta la rigidez. No sé si nos quieras comentar un poquito en tu vivencia, cómo sientes en el cuerpo cuando tú vas a la desintegración, por ejemplo, qué padecimientos has tenido, qué enfermedades podemos encontrar en un eneatipo 2 por la desintegración.
Bueno, yo padecí mucho tiempo de un esguince crónico a nivel cervical, ¿vale? Bueno, yo entrené muchos años, entrenaba de alto rendimiento cuando hice la carrera porque estudié teatro y circo. Bueno, en su momento se hablaba de que era un sobreentrenamiento, pero claro, hoy en día, incluso con un diagnóstico de, bueno, estarás de por vida, con situaciones, sí, collarín a cada rato y tal. Bueno, hoy en día, después de Wow. todo este trabajo de conciencia, de este trabajo de conciencia corporal también, realmente no me ha pasado, pero por la propia rectificación de la columna, normalmente padecimientos así. También de rodillas, a nivel articular, claro, ¿no? La rodilla que tiene que ver con doblegarse, que tiene que ver con la propia flexibilidad. Hay una hipertensión ahí, natural, de la propia soberbia. Y claro, temas digestivos también, por el plexo solar, por el diafragma, porque hay una tensión constante en el diafragma. Otra cosa que me faltaba decir, el eneatipo 1 vimos que tendrá una disposición a nivel físico de tubo. ¿Te acuerdas que decíamos? ¿No? Desde aquí hasta abajo es un tubo. Sin embargo, el eneatipo 2 es como si fuera un corset, ¿vale? Por eso hay esta idea y eso de que hay más emocionalidad, ¿vale? Porque estamos hablando de abajo. Esta parte hay más soltura que en el tipo 1, por ejemplo, pero no hay conexión genuina, ¿no? con la emoción. Entonces se habla de una disposición en malla o en corset realmente. Cuando uno hace trabajo psicocorporal, que es terapia, pero a través del cuerpo y con los ejercicios, puede incluso percibir el corset. Es interesante. O sea, bueno, incluso en el libro hay relatos de la chica que decía, es que tuve un día que se me cayó el corset, ¿no? Realmente la soltura de dejar, de lograr transformar el mecanismo físico también, porque va relacionado, ¿no? Con lo mental, emocional y todo. Claro. Respecto a esto que comentas del tema de toda la estructura ósea, de los músculos, me olvidé, por supuesto, de mencionar pues, que uno de los chakras que está más relacionado con el tema de la rigidez también es el chakra básico, ¿no? Que es el chakra que está en la base de la columna, que controla y regula todo lo que tiene que ver con el sistema óseo, la circulación en el cuerpo, los tejidos, los músculos, las articulaciones. Entonces sí, es un chakra que está sumamente implicado en esta disposición que el eneatipo hace de su integración o desintegración. A nivel plexo solar, pues vamos a encontrar padecimientos como la gastritis, la colitis, que es sumamente común, problemas en el intestino, vesícula, páncreas, es decir, todos los órganos internos que están siendo controlados y regulados por el chakra del plexo solar. Cuando hablamos de chakra, mucha gente pues tendrá idea de lo que hablamos a nivel energético, pero básicamente cuando hablamos de chakra, solamente para puntualizar, vamos a hablar del vórtice de energía que está dispuesto en nuestro cuerpo energético, que básicamente es un doble del cuerpo físico, es el origen, digamos, a través del cual el cuerpo físico se duplica, y es un vórtice de energía que se va a encontrar en diferentes zonas o partes del cuerpo, ¿no? Y en ciertas escuelas encontramos que hay 7 vórtices o 7 chakras, pero en la escuela de sanación pránica, que es la escuela que yo represento y a la que formo parte, pues encontramos 11 centros energéticos principales y todos están correlacionados. Estos 11 centros energéticos se conocen como chakras, son chakras mayores que controlan y regulan a su vez órganos internos. Por ejemplo, si nosotros hablamos del chakra garganta, estamos hablando que controla y regula la garganta, la tiroides, paratiroides. Si este chakra se afecta, los órganos que están relacionados podrían tener una tendencia a afectarse y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que todos los organismos tienden a primero manifestar todo a partir de la base energética y después existe la duplicación o la duplicidad a nivel físico ya en este cuerpo que vemos un poco. ¿Sí? Totalmente. ¿No? ¿Algo más que quieras añadir? ¿Una sí, anécdota? Quiero añadir una cosa interesante porque el otro día
me preguntaba una chica en consulta, ¿cómo sé la diferencia de si funciona como el eneatipo 6 o como el eneatipo 2, ¿no? Porque justo hablábamos de eso. Y la diferencia básica es que el eneatipo 6 no es emocional, es mucho más reservado, ¿sí? Sus relaciones son mucho más reservadas, no tiene el coqueteo que tiene el eneatipo 2, ¿vale? Ya veremos cuando llegaremos a este eneatipo, pero quiero puntualizar eso porque de repente veo que hay mucha confusión entre uno y otro y realmente hay mucha diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, quería puntualizar eso. ¿Qué más? Las personas que nos están viendo, ¿tienen alguna pregunta? A ver, déjame ver aquí. Qué valiente, menudo caminazo de vida. Felicidades. Ay, Vera, querida, gracias. Todo tan perfecto, gracias. Gracias por los que están viendo. Pues, bueno, no sé si más adelante podemos hablar un poquito también de las alas, de cómo afectan los eneatipos que están a nuestros lados. Sí. Vamos a ir dosificando un poquito la información para no entregarla toda en una sola sesión, pero creo que es importante que también tomemos en cuenta pues que vamos a vernos influidos definitivamente por los eneatipos que se encuentran a cada uno de nuestros costados y que se conocerán como ala, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el eneatipo 1 va a tener definitivamente el ala 2, que está a su costado, y el ala 9. En el caso del eneatipo 2, definitivamente el ala 1 y el ala 3, ¿no? Bueno, mira, Viento Sur nos pregunta cuál es la diferencia entre sexual, social y de contención. A ver, primero entender que eneatipos vamos a funcionar con un eneatipo, aunque tengamos rasgos de otros, ¿vale? Pero el instinto es como un tripié, ¿vale? El de conservación va a ser la forma de vivir para conservarme, como dice la propia palabra, ¿vale? Mi preocupación o mi energía va a estar en pro de una buena estabilidad, ¿no? Una casa, una pareja, sentirme contenida y conservarme. Sin embargo, el social va a diseñar su vida como para socialmente ser muy visto, ¿vale? Puede tener que ver con una carrera exitosa, estoy muy en pro de lo social, una vida social bastante activa, un trabajo muy cimentado, o sea, socialmente muy armado ahí. El de conservación, sin embargo, puede ser que lo social le cueste más trabajo, ¿sí? Hay más este movimiento de conservarme. Y el sexual, estamos hablando de intimidad, es el que va a buscar la intimidad en sus relaciones, no solo de pareja, sino de amistades, es esta búsqueda por ser muy íntima, o sea, tú y yo muy íntimas, el otro mucha intimidad, tú conmigo, va a buscar eso. Sin embargo, hay una tendencia de uno de los tres que vamos a tener al descubrirnos, pero el camino es equilibrar estos tres instintos. No podemos estar cojeando de ahí porque puede ser que sí haya una relación de pareja estable, pero bueno, en el trabajo no avanza, ¿sí? O que tengo... Otra cosa curiosa es que las personas que funcionan con el instinto sexual tienen dificultad de tener pareja. Sin embargo, anhelan mucho, están en la búsqueda de la intimidad, pero la conservación puede ser que esté en último plano. Y para mantener la pareja hay que conservarla, ¿sí? Un poco eso. La idea es que a medida que uno se ubique en su funcionalidad de los tres instintos, vaya equilibrando los que todavía no están bien fuertes en el desarrollo. Sí. Sí, maravilloso. Ya hablaremos un poco más puntual de esos instintos en el siguiente neto. Bien. Gracias a ti. Gracias. Vale, ¿qué más? Cosas interesantes. En la maternidad, tips de maternidad para terminar. O tips de integración. A ver, cuéntanos.
Cuéntanos, cuéntanos. Vale, tipo, por ejemplo, delegar, gran tarea para el rígido en general, ¿eh? Bueno, el 7 no tanto, ¿eh? Pero el 2, el 1 y el 8 mucho. Delegar, retirarse desde el amor, desde el respeto por permitir que el otro sea lo que es, ¿vale? Cuando te des cuenta de que descalificas, también parar el mecanismo, cambiar esta idea y este pensamiento. Eso es un ejercicio que hacemos, ¿no? Es decir, te descalifiqué, paro, eso ya no lo quiero hacer. Busco una cualidad de esta persona y entonces cambio el pensamiento. Eso no solo va a ayudar a la otra persona que también, pero a un estado de bienestar, salir de la nube esa del pensamiento que dice y todo eso, ¿no? Perdón, si me permites. Por favor. Si me permites un poquito aquí en términos del tema del patrón mental que uno se establece, a mí me parece importante que nosotros podamos generar como esta forma de autoobservación en general en cualquier eneatipo, que es básicamente, yo le llamo desmenuzar la realidad o ver las cosas no solamente desde un nivel de verdad, como dirían en sanación pránica, sino ir más allá. Empezamos a ejercer o a realizar preguntas de por qué estoy haciendo esto. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual yo estoy descalificando? Por ejemplo, bueno, porque tal cosa. Voy a dar el primer pretexto, ¿no? ¿Y qué pasa si esta persona hace las cosas así, ¿no? Bueno, pues es que me molesta. Y bueno, ¿y por qué te molesta? Pues porque no está comprometida o no es responsable. ¿Y qué pasa si no es responsable? O sea, empezar a hacer un cuestionamiento de todo lo que nos respondemos en esta charla mental y no quedarnos solamente en el nivel de crítica. Va a llegar un momento en que vamos a desmenuzar tanto el tren de pensamiento que nos vamos a dar cuenta que existe una razón totalmente diferente a la cual nosotros creemos que existe o que es el pretexto para poder sustentar o fomentar o la crítica o el control o la necesidad de perfeccionismo en el caso del eneatipo 1 o lo que sea, ¿no? Entonces, en medida que nosotros nos volvemos hábiles en este tema de autoobservación, de desmantelar nuestro tren de pensamiento, va a ser mucho más fácil llegar al origen de lo que realmente nos está molestando, motivando o incomodando como esta causa de displacer, y vamos a poder suplir, como tú decías, por una cualidad positiva, por un pensamiento positivo, por la compasión, por el entendimiento, por la paciencia, la tolerancia o cualquier otra cualidad que nos permita relacionarnos de una manera diferente, no solamente con el mundo, sino también con nosotros mismos. Claro, y ahí va a haber mucho contenido para terapia. Es un compromiso realmente este camino, porque definitivamente pues va a haber de todo, ¿no? O sea, al encontrar la sombra no es placentero, pero vale la pena. Claro, vale la pena porque luego transformas eso, porque eso es importante también saber. Hay una dificultad de conectar con el dolor, pero porque hay un miedo fantasioso de que el dolor, bueno, me morí, fin, ¿no? O sea, o el miedo que sea, ¿no? De huir de eso. Sin embargo, cuando vas ahí, descubres que eso se transforma. Aparte, te da información importante para que tú te sigas desarrollando y transformando, ¿no? Y claro, este dolor se cambia de forma, tiene otro sentido ya. Y eso es súper placentero, porque puedes ir soltando, en vez de cargando las experiencias de la vida, ¿no? Sí, sí. Bien, gracias, Ami. Sí, eso en general eso, y los tiempos también de dedicación a uno mismo, que por supuesto sirve para todos los eneatipos, pero en el 2 va a haber una gran dificultad de eso, porque hay un no permiso, ¿no? De verme a mí misma, de darme lo que necesito, entonces habrá que hacer este ejercicio. Salir del otro, estar en mi meditaciones, respiraciones, en fin, la técnica que uno le nazca hacer, pero es necesario. Sí, el yoga, el tai chi, cualquier ejercicio en donde podamos permanecer en el presente y no huir o dispersarnos en el otro o en el pasado o proyectarnos al futuro. Así es, querida.
Sí. Bueno. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Y También nos gracias vemos. a todos. Gracias a todos. Nos vemos el siguiente jueves hablando sobre el eneatipo número 3. Entramos en otra etapa de desarrollo que ya a detalle lo veremos el jueves. Así será. Muchas gracias a todos los que se unieron. Gracias por la invitación. Gracias, bonita. Namaste. Namaste. Bonito día. Chao. Igualmente. Bye. Adiós.